El primer error que cometieron fue pensar que no pertenecía allí. El segundo, darle un asiento en la mesa. A las 6:42 de la tarde, la finca Fernández brillaba como algo sacado de un sueño o de la fantasía de un ejecutivo financiero. Un jazz suave se deslizaba desde altavoces invisibles en el techo. Las copas de champán destellaban bajo candelabros del tamaño de coches compactos, y el aroma a aceite de trufa se adhería a los vestidos de seda y los smokines como un perfume caro. Todos en la sala tenían un título, una opinión sobre el mercado de valores o un título de alguna institución que costaba más que una casa en el barrio de Salamanca, en Madrid. Por eso fue aún más chocante cuando un chico con un uniforme escolar desgastado entró por el pasillo lateral, sus zapatillas chirriando en el mármol. Sostenía su mochila como si fuera de cristal, sus ojos escaneando el interior pulido, como si hubiera entrado en un museo, no en una mansión. Su nombre era Javier. 9 años. Delgado, silencioso y observador. No se suponía que estuviera allí. 5 minutos, había susurrado su madre mientras lo colaba por la entrada de servicio. Quédate en la despensa, pequeño. No hagas ruido. María García, la ama de llaves de los Fernández durante los últimos 6 años, no quería que su hijo estuviera cerca de la reunión de esa noche, pero no tenía opción. Cuando el alquiler estaba atrasado y la niñera dejó de responder mensajes, había que improvisar. Esperaba que el mundo mirara hacia otro lado. No esperaba que su jefe regresara temprano a casa. Y definitivamente no esperaba que Javier deambulara. Se suponía que estaría acurrucado con su libro, escondido entre cajas de caviar importado y estantes de copas de vino. Pero Javier era curioso, y la biblioteca de la finca lo llamó como un susurro. Dentro, bajo un techo abovedado y entre estanterías de nogal, había una sola mesa. Sobre ella, bajo un cono de luz, estaba un tablero de ajedrez, ónix y marfil, cada pieza tallada a mano, brillando como si tuviera alma. Javier se quedó frente a él por un largo tiempo. No tocó las piezas, solo las estudió. Desde atrás, una voz rompió el silencio. ¿Juegas?, preguntó el señor Fernández, el multimillonario, el magnate, el hombre cuyo nombre tenía peso en la bolsa de Madrid y cuyas expresiones rara vez cambiaban, excepto ahora, cuando su ceja se alzó ligeramente. Javier no parpadeó. Sí, señor. Fernández se apoyó en su bastón, divertido. Déjame adivinar. ¿Te gusta la reina? A la mayoría de los niños les gusta. Todo poder, todo alcance. La voz de Javier era tranquila. La reina es importante, pero prefiero la variante Najdorf, a veces el Grünfeld, y el ataque bayoneta, si la estructura lo permite. La sala se inclinó. Fernández se enderezó. ¿Tú qué? Javier se encogió de hombros, con modestia. Depende del oponente, y de si enrocan temprano. Para cuando los invitados comenzaron a llenar el salón, para lo que la invitación había llamado un duelo intelectual casual, una referencia velada a la exhibición de ajedrez que Fernández organizaba anualmente, todavía estaba pensando en ese chico. Lucía, susurró a su esposa mientras ella se acercaba con su vestido largo. Tengo a tu oponente para esta noche. No te rías. Ella se rió de todos modos, hasta que lo vio. Javier, ahora sentado al otro lado de la mesa de la biblioteca, sus mangas demasiado cortas, el cuello desgastado, la mochila aún cerrada a su lado como una red de seguridad. ¿Quién es este?, preguntó Lucía Navarro. Fernández solo sonrió. Un desafío. Los invitados se agolparon, medio divertidos, medio curiosos. Con copas de cristal en la mano, se apoyaron en los marcos de las puertas o tomaron asiento cerca, listos para presenciar el entretenimiento de la noche. La hija de un senador educada en una universidad de élite, dando una lección a un chico tímido sobre cómo funciona el mundo. Nadie preguntó el nombre de Javier.
Nadie preguntó si quería jugar, solo asumieron. Porque chicos como él no ganaban, ni siquiera competían. Espero que sepas cómo mover las piezas, dijo Lucía secamente, ya colocando su mano en el peón de la reina blanca. Lo sé, respondió Javier en voz baja, y con eso el juego comenzó. Él abrió con E4. Ella sonrió. Él respondió a su defensa con D4. La simetría se rompió. Luego CXD4. Luego CC3. Cuando llegó al sexto movimiento y pivotó hacia la variante Najdorf, Lucía dudó. Solo un segundo. Luego se recuperó, sonrió más ampliamente, pero un poco más tensa. ¡Qué mono!, murmuró alguien en la parte trasera, con el vino girando. Leyó un libro. En el movimiento 11, ella empujó demasiado en el flanco del rey. Para el 13, su alfil de casillas claras estaba encerrado. En el 15, ella hizo una pausa más larga de lo esperado. Nadie se reía ya. Javier no se jactó. No sonrió. Su frente se arrugó ligeramente, como quien frunce el ceño ante una ecuación difícil. Pero sus manos eran seguras, su postura erguida. No estaba tratando de impresionar. Estaba jugando para ganar. Para el movimiento 18, Lucía alcanzó su vino con una mano temblorosa. «Te doy el cambio», dijo Javier, suavemente, «pero te arrepentirás de tomarlo». Ella lo tomó de todos modos. Para el movimiento 22, un murmullo recorrió a los invitados. El torre de Lucía estaba clavado. Su caballo estaba aislado. ¿Y Javier? Se recostó por primera vez, levantando los ojos. «Jaque mate en 3», dijo. Un silencio engulló la sala por completo. Lucía miró el tablero, parpadeando. Comenzó a repasar la posición. Sus labios se movieron, calculando. El silencio se mantuvo. Luego alguien en la parte trasera susurró: «¿Quién es este chico?». María lo encontró solo después de que terminó el juego. Había salido corriendo de la despensa, en el momento en que escuchó susurros, en el momento en que alguien dijo la palabra «jaque mate». Empujó a través de la multitud, con la respiración atrapada en la garganta. Allí estaba él, de pie junto al asiento vacío de Lucía, recogiendo silenciosamente las piezas de ajedrez en su bolsa de terciopelo. La sala aún mantenía ese zumbido de incredulidad. Y luego, aplausos. Un invitado comenzó. Luego otro. No aplausos corteses, aplausos sinceros. El señor Fernández se acercó a Javier y le ofreció la mano. «Creo», dijo con una sonrisa, «que necesitamos conseguirte un tablero de verdad». Y entonces el hombre con el abrigo gris dio un paso adelante desde la esquina. «¿Caballero Sombra 23?» preguntó. Javier se volvió, inseguro. «¿Sí, señor?» El hombre parpadeó, atónito. «Dirijo la Academia de Ajedrez de Madrid. Mi mejor estudiante perdió contra alguien en línea el mes pasado. 3 partidas seguidas, mismo nombre». Javier asintió una vez, y sonrió por primera vez esa noche. María tomó su mano. «Pequeño», susurró, con lágrimas en la voz. «No se suponía que...». «Lo sé», interrumpió Javier. «No querías que te avergonzara». «No». Su voz se quebró. «No quería que te trataran como un mueble». Él apretó su mano. «No lo hicieron», dijo simplemente. Miró hacia el tablero. «Me vieron». Y por primera vez en mucho tiempo, ella también lo hizo. A la mañana siguiente, María fue convocada. No por el gerente, no por el supervisor de limpieza, sino por el propio señor Fernández. Ni siquiera sabía que él conocía su nombre. El golpe del mayordomo en la puerta del cuarto de lavandería fue rápido y formal. «El señor Fernández desea hablar con usted». Ahora María se secó las manos en su delantal. No estaba segura de qué esperar. ¿Una reprimenda por dejar que su hijo deambulara por la fiesta? ¿Una advertencia?
¿Un despido? Lo que no esperaba era encontrar a su hijo sentado de nuevo en la mesa de ajedrez, esta vez con un cuaderno nuevo encuadernado en cuero y un bolígrafo con adornos dorados a su lado. Fernández estaba cerca, tomando café. «María», dijo, no sin amabilidad, «tu hijo nos sorprendió anoche». Ella asintió, insegura de a dónde iba esto. «¿Lo enseñaste tú?», preguntó. Ella rió suavemente. «Señor, trabajo 14 horas al día y apenas tengo tiempo para enseñarle cómo calentar sobras. Todo lo que sabe lo aprendió solo, en línea, en la biblioteca». Fernández se volvió hacia Javier, quien estaba dibujando un diagrama de final de partida con un enfoque quirúrgico. «No es solo bueno», dijo, «está entrenado». María sintió que su garganta se apretaba. «Señor, con respeto, Javier es solo un niño pequeño, y a la gente no le gusta cuando niños pequeños como él son demasiado inteligentes». Fernández alzó una ceja. «¿Gente?». Ella no apartó la mirada. «Gente como la suya». Ahí estaba, sin envoltura de seda, sin lenguaje suave, solo la verdad. Para su sorpresa, Fernández no se enojó. Suspiró. Luego dijo algo que ella nunca esperó escuchar. ¿Cómo se sentiría él jugando en el Círculo de Bellas Artes mañana? María se quedó helada. «El torneo de ajedrez de Madrid», aclaró. «Es una exhibición, privada, pero prestigiosa. Los mejores jugadores de colegios privados, herederos de universidades de élite y el ocasional prodigio». Su estómago se hundió. «¿Quieres ponerlo en exhibición?». «Quiero ver qué pasa cuando alguien que no debería estar permitido en la sala domina el tablero». Ella abrió la boca. La cerró de nuevo. «Se te pagará por el tiempo libre», añadió Fernández, «y cubriremos el transporte». Javier levantó la mirada. Sus ojos brillaban. «Quiero jugar». María miró de él a Fernández, con el corazón latiendo fuerte. Parecía una trampa, pero no podía decir que no. No cuando el mundo finalmente estaba escuchando. La noche siguiente, el torneo de ajedrez de Madrid parecía exactamente como ella lo había imaginado. Suelos de mármol, lemas en latín grabados en placas doradas. La pareja entró en un gran salón donde los tableros ya estaban preparados, cada mesa con cuerdas de terciopelo a su alrededor como altares sagrados. Un presentador dio la bienvenida a los invitados. Luego añadió, casi como una nota al pie, «Y, en una adición rara, el señor Javier García, sin representar a ninguna institución, se unirá a nosotros en el tablero 4». Hubo una pausa, un murmullo. Algunos rieron. Un chico con una chaqueta de la Academia San Jorge se inclinó hacia su oponente y murmuró, «Bueno, eso será rápido». Javier tomó asiento frente a un chico alto, de piel pálida, con el cabello peinado hacia atrás y una actitud lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. «¿Sabes cómo se mueve el caballo pequeño?», se burló. Javier no dijo nada. El reloj comenzó, y Javier abrió con el ataque indio de rey. Una vez, otra vez, otra vez. 6 rondas, 6 victorias. En la tercera, la gente dejó de reír. En la quinta, comenzaron a grabar. En la sexta, lo rodearon. Un círculo de trajes, perlas y privilegios, observando en silencio cómo un chico de la nada desmantelaba a sus mejores jugadores como si fueran soldados de juguete. En el tablero final, una chica con un pin de una universidad de élite en el cuello se inclinó y susurró, «No se supone que seas tan bueno». Javier finalmente sonrió. «Tú tampoco». Ella cometió un error en el movimiento 16. Después de la ronda final, un hombre mayor se acercó con un maletín pesado y un portapapeles. «Eduardo López», dijo, estrechando la mano de María. «Federación Nacional de Ajedrez Escolar». «¿Es esto una broma?», preguntó ella con cautela. «No, señora».
dijo, entregándole una tarjeta. Nos gustaría patrocinar a Javier para los nacionales juveniles el próximo mes. Todos los gastos cubiertos, entrenamiento, viajes, cuotas de torneo. María parpadeó. No, no sé qué decir. López sonrió. Diga sí, el resto, nosotros lo manejamos. Pero detrás de los aplausos y las ofertas, algo más oscuro se agitaba. No todos estaban felices, no todos estaban impresionados, y algunos ya estaban preparando para retirar la escalera. Esa noche, en el viaje en tren a casa, Javier estaba callado. No jugó con su teléfono, no leyó, solo miró por la ventana, pensativo. ¿Hice algo malo?, preguntó suavemente. María levantó la mirada de su bolso. ¿Qué quieres decir? No aplaudieron de la misma manera por mí. Ella tragó. Nunca lo hacen, pequeño. ¿Por qué no? Ella exhaló. Porque es más fácil para la gente animar a alguien que se parece a su hijo. Él pensó en eso. Luego preguntó. ¿Pero si gano lo suficiente, tendrán que hacerlo? Ella lo miró. Y dijo lo único que sentía honesto. No tendrán que hacerlo, Javier. Pero algunos querrán, y al resto, los vencerás de todos modos. 3 días después, llegó una carta. No era un patrocinio, era una queja, presentada anónimamente ante el Comité de Ajedrez Escolar, acusando a Javier de hacer trampa, alegando que usó un auricular oculto, alegando que sus calificaciones no coincidían con su rendimiento, alegando que era un candidato arriesgado para una competencia justa. María la leyó 3 veces antes de doblarla por la mitad. Javier la leyó una vez, y no dijo nada, durante horas. La semana siguiente, Fernández los llamó de nuevo a la finca. Estoy moviendo hilos, les dijo. Esto no quedará así. María dudó. ¿Crees que funcionará? Fernández dio una sonrisa dura. Funcionará porque no dejaré que entierren a este chico bajo su miedo. Luego se volvió hacia Javier. Pero tendrás que jugar de nuevo. La voz de Javier era suave, pero inquebrantable. ¿Contra quién? La sonrisa de Fernández se amplió. Lucía Navarro. María parpadeó. ¿La hija del senador? Fernández asintió. Quiere una revancha, públicamente, para recuperar su honor. Pero lo que realmente quiere, miró directamente a Javier, es ponerte de nuevo en tu lugar. María se erizó. No vamos a seguirles el juego. Fernández asintió. No lo harás. Él sí. Y esta vez será televisado. La revancha se celebró en el Instituto de Arte y Cultura de Madrid, transmitida en vivo en línea. Una audiencia de más de 300 personas en la sala y decenas de miles más viendo en streaming. Lucía llegó con un traje de seda a medida, rodeada de cámaras y susurros. Javier llegó con su mejor ropa de domingo, zapatos pulidos, camisa planchada y la misma mochila que llevó esa primera noche. Los reporteros se abalanzaron. Uno de ellos preguntó, ¿cómo se siente, Javier, ser el underdog de nuevo? Él hizo una pausa, luego respondió, no soy el underdog, soy el jugador. El partido comenzó. Lucía jugó agresivamente. Se inclinaba hacia adelante después de cada movimiento, mirando fijamente el tablero, tratando de imponer dominio con el contacto visual. Javier permaneció inmóvil. No se inquietó. No habló. Solo jugó. Preciso. Estratégico. Paciente. En el movimiento 24, ella se excedió. En el movimiento 27, él sacrificó un alfil. En el movimiento 31, forzó un tenedor. Para el movimiento 35, jaque mate en 5, dijo Javier con calma. Lucía parpadeó. No, no lo es, susurró. Él no respondió. Solo esperó. Ella hizo su movimiento, y luego lo vio.
el colapso lento, la trampa en la que ella misma había caído. Y cuando alcanzó su rey, preparándose para inclinarlo, un solo aplauso rompió el silencio. Luego otro. Luego toda la sala estalló. Esta vez fue por él. Todo. Entre bastidores, una nueva cara se acercó. Una mujer alta con cabello entrecano y un auricular. «Señora García, Javier». Se volvieron. «Soy del Consejo Mundial de Ajedrez Juvenil», dijo. «Nos gustaría invitar a Javier a las clasificatorias globales en Ginebra». Las rodillas de María casi se doblaron. Javier solo parpadeó. Luego asintió. «De acuerdo». Más tarde esa noche, mucho después de que los aplausos se desvanecieran, María estaba sentada en la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de té que se había enfriado horas antes. Javier entró silenciosamente y se sentó a su lado. «Pensé que me odiarían más», dijo. Ella lo miró. «Lo hacen, pequeño». Él sonrió débilmente. «Pero ahora saben que soy mejor». Ella asintió. «Y lo intentarán con más fuerza la próxima vez». Él se apoyó en su hombro. «Pueden intentarlo», susurró. «Pero aún así ganaré». Y en ese momento, ella se dio cuenta de algo. Javier no necesitaba un sistema para validarlo. Necesitaba un tablero. Y una oportunidad. La sala de conferencias en la sede de la Federación Nacional de Ajedrez era fría. No en temperatura, sino en espíritu. El tipo de sala estéril con paredes de vidrio, donde las decisiones se tomaban detrás de sonrisas y cláusulas legales. María García estaba sentada en un extremo de la larga mesa de caoba, con las manos apretadas en su regazo. Javier estaba a su lado, con la mochila bajo sus pies, tan tranquilo como siempre, pero con ese leve surco entre sus cejas que solo aparecía cuando estaba pensando 5 movimientos por delante. Frente a ellos estaban 3 miembros de la junta, 2 hombres con trajes a medida, y una mujer con un broche de perlas en su chaqueta que gritaba dinero antiguo. «Agradecemos que hayan venido», comenzó la mujer, con una voz azucarada pero cortante. «Esto no es una audiencia disciplinaria, solo una sesión de aclaración». María no dijo nada. Había visto demasiadas aclaraciones que terminaban con puertas cerrándose. El hombre a su derecha deslizó una tableta por la mesa. «Nuestro software detectó varias irregularidades durante el partido de Javier contra la señorita Navarro». Javier no se inmutó. «¿Qué tipo de irregularidades?», preguntó María con brusquedad. El hombre se aclaró la garganta. «Juego inusualmente consistente, aperturas y respuestas de alto nivel, más allá de lo que hemos visto en jugadores de su edad o clasificación». María entrecerró los ojos. «Entonces, ¿ser bueno es ahora una infracción?». «Nadie lo está acusando directamente», dijo la mujer suavemente. «Pero hay preocupaciones. Deben entender, cuando alguien aparece de la nada y derrota a los mejores estudiantes clasificados». Su voz se desvaneció. No tuvo que terminar la frase. «Incomoda a la gente». Eso es lo que quería decir. Eso es lo que no dijo. Javier finalmente habló. «No hice trampa». Su voz era uniforme, sin disculpas. El tercer miembro de la junta se inclinó hacia adelante. «Entonces, ¿cómo explicas un salto de calificación de 1320 a 2100 en 3 meses? Javier se encogió de hombros. «Juego en línea, mucho. La gente me subestima. Ya no lo hacen». La mujer intercambió una mirada con sus colegas. «Caballero Sombra 23», dijo. «¿Ese es tu alias?». Javier asintió. «Rastreamos esa cuenta. Su IP está registrada en una biblioteca pública». «Sí, señora», respondió. «Mi madre no pudo pagar internet por un tiempo. Caminaba 2 kilómetros después de la escuela para usar las computadoras allí». La sala se quedó en silencio. Por un momento,
Incluso los miembros de la junta parecieron humanos. Luego el momento pasó. Me temo, continuó la mujer, con la voz endureciéndose, que hasta que completemos una investigación completa, pondremos una suspensión en la participación de Javier en las clasificatorias de Ginebra. La respiración de María se detuvo. ¿Lo están descalificando? Temporalmente, respondió. Pendiente de revisión. ¿Y cuánto tiempo toma eso? De 6 a 8 meses. María se puso de pie, con la silla raspando contra el suelo. Para entonces el torneo habrá terminado. Entiendo que esto es decepcionante. No entienden nada. Su voz se quebró, no de miedo, sino de rabia. Ven a un chico negro ganar y asumen que es una casualidad. No preguntan cuántas horas estudió, cuántas noches se quedó despierto en el suelo de una biblioteca aprendiendo estrategias que los hijos de ustedes tuvieron tutores para aprender. El hombre a la derecha se aclaró la garganta. Señora García, mantengamos la civilidad. Javier se puso de pie. ¿Puedo mostrarles algo? Los miembros de la junta parpadearon. ¿Qué? Preguntó la mujer. Él alcanzó su mochila y sacó un cuaderno desgastado. Las páginas estaban llenas de diagramas, tableros dibujados a mano, partidas anotadas. Esto es todo lo que he jugado, cada apertura que estudié, cada partida que perdí y por qué. Lo colocó suavemente en la mesa. Sin computadora, sin atajos, solo tiempo, nadie habló. Entonces la puerta se abrió y el señor Fernández entró. Sin ser invitado, vestido con un traje gris oscuro y una expresión que silenció la sala. Disculpas por la interrupción, dijo suavemente, pero creo que aún financio el 40% del presupuesto anual de esta institución. Los miembros de la junta se movieron en sus asientos. Javier no solo es el mejor jugador que han visto en una década, continuó. Es la prueba de que el talento no necesita un fondo fiduciario, y si este consejo se niega a apoyarlo, sacó una carpeta de su abrigo y la colocó en la mesa. Iremos a la opinión pública. Dentro había correos electrónicos, cartas, donaciones de donantes ricos pidiendo mantener el juego exclusivo, quejas sobre atención mediática indeseada, una foto del padre de Lucía Navarro, el senador Ricardo Navarro, susurrando al oído del mismo miembro de la junta que firmó la suspensión de Javier. Pensaron que el juego era suyo, dijo Fernández en voz baja. Nunca lo fue. Esa noche, Javier estaba sentado en la azotea de su edificio, con las piernas colgando del borde, los ojos en el cielo. María se unió a él, con una manta alrededor de los hombros. Se echaron atrás, susurró. Estás reintegrado. Él no se movió. Javier, dijo, colocando una mano en su espalda. ¿Me escuchaste? Lo hice. Estuvo callado por un momento. Luego, ¿por qué tengo que luchar tanto para que me vean? Ella cerró los ojos. No tengo una buena respuesta, pequeño, solo la verdad. Él asintió con los labios apretados. Luego se volvió hacia ella. ¿Podemos ir a Ginebra? Ella sonrió suavemente. Sí, cariño, vamos a Ginebra. 3 semanas después, en los pulidos salones de la Arena Mundial de Ajedrez Juvenil, Javier se sentó frente a un chico de 12 años de Kazajistán, clasificado como el número 1 del mundo. Los reporteros se amontonaron en el cristal. Las cámaras grababan. Nadie sonreía. Nadie esperaba que ganara. Pero Javier había sido subestimado antes, y eso siempre había sido su error. Alcanzó el peón blanco y lo empujó hacia adelante. E4. Que comience el juego.